grabar esta sesión, ¿no? Como les decía, esta sesión va a ser de cultivo de hongo Z. Y bueno, al hablar de hongos nos podemos como imaginar muchas cosas, ¿no? Hongos viene, bueno, el término de fungi o fungus, ¿no? Que es como se les conoce en latín, se refiere al florecimiento o excrescencia de la tierra, ¿no? De pronto los hongos parecen que este tipo de hongos en particular, a lo mejor, como les decía, a nuestra mente vienen muchos tipos de hongos cuando mencionamos esta palabra, ¿no? Estos en particular, pues salen, ¿no? O sea, como que de pronto no hay nada y de pronto ya aparece el sombrerito. También pues en la antigüedad se refería a los hongos como un fluido formado por el relámpago y la energía o el calor que se genera de la tierra, ¿no? Relacionado justo otra vez con los relámpagos, ¿no? Con esta temporada de lluvia y que ya vamos empezando el mes de agosto y que para los que les gustan los hongos, ¿no? Es el bien conocido mes de hongosto. Entonces, relacionado justo a esta etapa, ¿no? Donde ya llevamos más o menos un mes, poquito más de un mes de la temporada de lluvias, donde, como sabemos, los hongos, el crecimiento de los hongos se ve favorecido por la humedad, no en todos los casos, pero sí en la mayoría de ellos, por la humedad y la temperatura, ¿no? Entonces es esta temporada de verano aquí en México, pues favorece el crecimiento y surgimiento de esta parte de los hongos, ¿no? Que se relacionan con esta parte de los relámpagos y la energía y que surgen de pronto, ¿no? Como una excrescencia de la tierra. Entonces, bueno, los hongos también, eh, digamos históricamente, fueron alimento para algunos ejércitos, ¿no? Sin embargo, pues no eran tan buenos, pues, puesto que algunos de los hongos, pues producían alucinaciones, ¿no? Trastornos mentales y que se relacionaban con brujería o con otros. En el contexto, pues, mexicano, reconocemos a María Sabina, ¿no? Sacerdotisa curandera que, digamos, no sé si por casualidad, ¿no? Pero pues ella ejercía esta profesión en Huautla, Oaxaca. Sin embargo, bueno, en algunas de sus visitas, en particular la visita de Gordon Wasson y su esposa Pavlovna, este señor estaba muy interesado en cómo la gente hace uso de los hongos, ¿no? Ya sea de manera para comer, como medicina, de forma ritual. Y esta rama, digamos, de la micología se llama etnomicología, que es muy, muy interesante. Sin embargo, este señor pues documentó y llevó al mundo, digamos, esta tradición, ¿no? De los hongos sagrados entre los curanderos mazatecas y que bueno, al final a María Sabina ya no le gustaba tanto, pues porque pensaba que en realidad pues nada más iban a divertirse y no lo estaban tomando como ella lo veía, que es como pues justamente un ritual, ¿no? Algo sagrado. Entonces, de hecho, María Sabina nunca se favoreció en realidad económicamente de eso, pues digamos los servicios que ofrecía eran como lo que quisieran dejar las personas y entonces desafortunadamente ella muere en pobreza, ¿no? En 1985. Sin embargo, bueno, sabemos que hay algunos escritos, ¿no? Del historiador Orozco Iberra que dicen que quizá los que primero tuvieron como el contacto, conocer y difundir la terapia de los hongos fueron los toltecas, este, considerando pues que eran eficaces en dosis moderadas, ¿no? Y que podían combatir fiebre, la gota, otras dolencias. Este, aún siguen siendo pues usados, ¿no? Por sus poderes mágicos y religiosos que se les atribuye entre los zapotecas, los mazatecos, los mixtecos, los cholulenses, tarascos, chichimecas, otomís, mayas, ¿no? En realidad, pues los hongos, como, perdón,
como forma de ritual religioso, pues inhiben, ¿no? Y cambian, alteran la percepción del tiempo y del espacio. Entonces, en dosis muy grandes, pues pueden conducir a alucinaciones. Ya dentro de la cultura, digamos, de los aztecas, los hongos eran conocidos como nanácar, cuyo vocablo pues significa carne de los dioses. Este, este vocablo además pues tiene derivaciones, ¿no? Como Nanacatepec o Nanacamilpa, ¿no? Nanacatepec es el cerro de los hongos, Nanacamilpa el lugar donde crecen los hongos, mostrando pues la importancia de estos organismos en la vida cotidiana, ¿no? El nombre de carne de los dioses se supone que pues quien consumía estos hongos, ¿no? Principalmente los alucinógenos, se encarnaba en el cuerpo de los dioses. Entonces, hay algunos registros, ¿no? En las exploraciones, por ejemplo, en las pirámides de Cholula, donde hay algunas pinturas murales, pinturas en la base que se representan estos hombres, ¿no? Que están en el mundo invisible, ¿no? De los dioses. Entonces, sin embargo, pues también durante los tiempos de colonia, sabemos que los frailes, pues, consideraban que la ingestión de estos hongos, pues, era brujería y era como estaban, pues, en el mundo extraterrenal, ¿no? Y los adictos, pues, eran, pues, como del demonio, ¿no? Entonces empezó a satanizar un poco el uso de los hongos y también con ello, pues, algunas prácticas culturales que se tenían alrededor de ellos, ¿no? Como, como la recolección, etcétera. Este, se ve un poco inhibida, ¿no? En realidad, por ejemplo, si ven en este póster, lo que les muestro es que en México pues hay muchas especies de hongos que han sido reportadas como comestibles. Estos son hongos silvestres comestibles y además dice parte uno. Si ven, son muchísimos. Y bueno, sí, es cierto que algunas de ellas igualmente se consumen desde tiempos prehispánicos. Sin embargo, como les decía, a pesar del enorme conocimiento tradicional, pues eh, digamos que por una parte estos hongos no eran cultivados y por otra pues también fueron satanizados, ¿no? Como les decía, por por los rituales y las percepciones que tenían los colonizadores de los indígenas, ¿no? De la América precolombina. Sin embargo, les voy a compartir también este pequeño libro, no ni tan pequeño, son como 150 páginas, que es de la FAO, donde describe los hongos silvestres comestibles, una perspectiva global de uso e importancia para la población, que está muy interesante, pues tiene como este enfoque, como les comentaba al principio, etnomicológico, ¿no? No solo de reconocimiento de las especies, que sirve como catálogo, sino también cómo la gente hace uso de ellos, ¿no? La forma en la que se prepara, etcétera. Entonces, es muy interesante este manual de la FAO y que, bueno, además, si ustedes viven en un ambiente boscoso o de pronto se van al bosque, pues les puede servir ahí también como referencia, ¿no? Para ir a lo mejor identificando alguno de estos hongos. Sin embargo, yo sí considero que es importante siempre acompañarse de alguna persona que haga que ejerza esta profesión, ¿no? Porque hay hongos que se parecen muchísimo, sin embargo, no, tienen como su versión mala, ¿no? Digamos, su versión muy tóxica. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, Karen. Ah, sí. Solo quería preguntarte, ¿decías que esa foto corresponde a hongos de México, comestibles? Sí, aquí se cortó un poquito la imagen, pero dice hongos silvestres comestibles de México, parte uno. Tiene dos partes. ¿Y viene en este manual que me mencionas? No, no, son dos cosas distintas. Pues está fabuloso los dos. Este es un PDF que no se ve muy bien y lo hacen así a propósito, ¿no? Para que lo compres. Es un póster y creo que cuesta como 160 pesos, Está- pero está muy padre, está muy bonito, sí. Gracias. Y aquí en la FAO
se describen 1.100 hongos silvestres comestibles. Sin embargo, pues están de todo el planeta, ¿no? Pero hay que destacar que de estos 1.100 especies que se reconocen en este manualito de la FAO, 371 los tenemos en México, ¿no? Entonces vean que tenemos un poco más del 30%, ¿no? De los que están descritos. México pues siempre se ha caracterizado, ¿no? Por ser un país megadiverso tanto en su flora, en su fauna, pero también en su diversidad micológica, ¿no? Este, y de hecho ahora yo he visto que hay algunos recorridos que se hacen justo dentro de las ciudades donde se colectan hongos, donde se acompaña de personas que saben identificar estos hongos y te dicen este sí es venenoso, este es comestible, etcétera, ¿no? Hay alguna práctica que yo recuerdo hace años que se decía, no, pues que si lo coces con unas monedas de cobre y la moneda cambia de color, entonces es venenoso porque por las toxinas, etcétera. Sin embargo, en algunos casos sí se podrían reconocer algunos hongos por esa práctica, pero en otros no. Entonces, pues no es una técnica confiable. Es mucho mejor ir con las personas que conocen su bosque, que la han recolectado, que la han ocupado, pues por generación, ¿no? Ok. Entonces, bueno, les voy a compartir este manual para que lo puedan ver, ¿no? Aquí les pongo unos muy pocos que son quizá los más comunes. Cuando nosotros vamos a algún poblado, ¿no? Cercano a un bosque y vemos que se ofrece este caldito de hongos, ¿no? Muchas veces tienen varias de estas especies, sobre todo los clavitos que tienen muy buen sabor, el duraznillo, la yema. La yema, este hongo es muy rico, sin embargo, le llaman yema o yema de huevo por su color, pero si ven, su color es un poquito naranjoso. Hay uno que se parece muchísimo, que es otro agaricus, que es más bien amarillo, ¿no? Pero se parece mucho a la yema y ese es tóxico, pero este no. Las pechugas, ¿no? Las escobetillas o también le llaman patitas de gallo, las morquelas, el enchiladito, el tamanil. Entonces, bueno, si han tenido la oportunidad de comer esta sopita de hongo que tiene a lo mejor estas otras formas, pues pueden más o menos identificarlos, ¿no? En algunos casos, ya como más cercanos a la ciudad, pues cuando, por ejemplo, en la Marquesa o así, a veces ya tu caldito de hongo solo tiene champiñones y quizás setas, ¿no? Pero bueno, hay en algunos lugares donde sí tienen una gran diversidad de hongos y son muy sabrosos, ¿no? Bueno, hablando como un poquito más ampliamente de los hongos, ¿no? Y no solo estos que son comestibles, porque pues los hongos son un grupo muy diverso, ¿no? Pero les voy a hablar como muy a grosso modo de las divisiones que hay dentro de los hongos. Cuando nosotros vemos un árbol de esta forma, ¿no? Estos son árboles filogenéticos que reflejan parentesco, ancestría y descendencia, ¿no? Y también muestran cómo los linajes, los que están más en la base, digamos que son los más antiguos, eh, no por eso los menos evolucionados, ¿no? Porque decimos que todos los que se encuentran en la base, o sea, aquí, ¿no? O en la punta más bien, en la punta, si todos están presentes, es que quiere decir que todos coexisten en la actualidad y pues aunque sean como muy ancestrales, sus linajes sean muy antiguos, pues su evolución y su adaptación les ha permitido estar en este momento, así que son igualmente exitosos, ¿no? En ese sentido. Entonces, hablando de los Chytridiomycota, quizá estos hongos no los conocemos tantos, ¿no? Porque estos tres en particular, pues son microscópicos, ¿no? Estos Chytridiomycota, sus esporas o la forma en la que se reproducen, sus esporas son flageladas, tienen ahí una colita, ¿no? Por la que se mueven entre los cuerpos de agua.
Y de hecho yo recuerdo cuando hacíamos nuestras prácticas, ¿no? Que teníamos la materia de hongos, nos decían para colectarlo, pues busca charcas o a lo mejor un río que no esté tan corriente, ¿no? O sea, medio estancado. O también recuerdo que los podíamos colectar del cabello, ¿no? O sea, dejen algunos cabellos en el baño y después de unos días, pues tráiganselos, ¿no? Entonces, estos hongos se alimentan básicamente justo de quitina, ¿no? Por ejemplo, que tiene nuestro cabello, de las uñas, del cabello. Entonces, son este tipo de hongos, ¿no? Luego, no sé, ¿alguien tiene alguna duda? Luego están estos hongos zigomicota, que ya son esporas que no son nadadores, sino más bien estas se dispersan por el viento. Y aquí uno de los ejemplos que a lo mejor conocemos más es el moho negro del pan, Rhizopus nigricans, o que también crece sobre la fruta, a lo mejor lo han visto, ¿no? En algún momento. La mayoría de estos hongos son saprobios, casi todos los hongos son saprobios. Eso quiere decir que se alimentan de materia en descomposición, ¿no? Y por eso es que son muy buenos recicladores de materia orgánica. Sin embargo, en esta división, en la división zigomicota, también hay algunos parásitos de moscas, de algunos insectos, de los que hablábamos así muy, muy por encima. Recuerdan a lo mejor cuando hablábamos de los bioplaguicidas, que hay algunos hongos que se utilizan de manera como control biológico, ¿no? Es decir, que parasitan ciertos insectos que pueden llegar a ser plaga. Entonces están dentro de esta división, que es la división zigomicota. Y luego están los glomeromicota, de los cuales también hablamos muy, muy a grosso modo, ¿no? Que son simbiontes de plantas, ¿no? Quizá el género más sonado es Glomus intrarradicens, ¿no? Que como su nombre dice, pues Glomus porque pertenece a esta división de glomeromicota, pero intrarradicens porque se mete entre las raíces de arbustos, de árboles y forma endomicorrizas, ¿no? Micorrizas son estas asociaciones, simbiontes, que hacen hongos y plantas. Los hongos básicamente lo que le proveen a la planta pues son algunos nutrientes, en particular, por ejemplo, fósforo, ayudan a mineralizar el fósforo, y pues la planta básicamente le proporciona azúcares y protección a este hongo, ¿no? Entonces, son asociaciones mutualistas positivas en las que ambos se ven favorecidos, ¿no? Y luego están ya los de sombrerito, ¿no? Los más grandes, los que vemos, los que podemos ver, y dentro de la división ascomicota hay o sea, una gran diversidad de formas, ¿no? Hay unicelulares, pluricelulares, hay filamentosos, hay quienes se reproducen asexualmente, asexualmente, que tienen un tipo de espora que se llaman conidios, otros que tienen otro tipo de esporas que se llaman ascosporas. En general, o sea, vean, la diversidad es tan amplia que aquí en esta división podemos encontrar, por ejemplo, las levaduras, aquellas que ayudan a la fermentación del pan, del vino, de la cerveza, ¿no? Pero también podemos encontrar estos, ¿no? Colmenilla o morquela, las trufas, ¿no? Tuber melanosporum, que ahorita vamos a hablar un poquito más de las trufas, este, y pues algunos, ¿no? Algunos que son como macromicetos, que llamamos macromicetos, que son los que podemos ver, ¿no? Que si vamos caminando en el bosque, de pronto en nuestras macetas en esta temporada empiezan a salir, ¿no? Entonces, esta división es muy, muy, muy amplia, es quizá la más grande de todas. Y luego están los basidiomicota, ¿no? Los basidios son los típicos hongos con sombrero, casi todos tienen Sí, sombrero. debería servir, no sé por qué no. Son las setas y los sombreros y ahorita vamos a hablar de algunos de ellos, ¿no? Entonces, cierto que la mayoría de los hongos son saprobios, hay algunos que sí son parásitos de plantas, parásitos de insectos, pero la mayoría se
se alimenta de materia orgánica en descomposición. Ahora, les voy a dar algunos ejemplos de algunos de los hongos cultivables más conocidos. Este básicamente es un catálogo de un biólogo compañero, Ricardo Vittori, que tiene una empresa que se llama Fungus Garden en Ecuador. Y, y en realidad es que el cultivo de hongos, como bien decíamos, o sea, sí los consumimos, están dentro digamos, nuestra historia culinaria y todo, porque también, bueno, además de la parte como que, de la cual mencionábamos, espiritual, religiosa, ¿no? De los hongos alucinógenos, pues también los hongos eran cosechados, ¿no? O en sustituto a la carne cuando, pues, por las mujeres, cuando los hombres, pues, no salían a cazar, ¿no? A lo mejor en días como los de hoy, que había mucho granizo, pues decidían no salir. Pero bueno, entonces no faltaba la comida, ¿no? Ahí estaban también el aporte proteínico de, de los hongos, ¿no? Entonces, sin embargo, esto de cultivar los hongos es más o menos nuevo. Por ejemplo, en México se empezaron a cultivar hongos en el año 1940, ¿no? Fueron los primeros, o sea, como los pioneros que empezaron a cultivar ciertos hongos, aunque ya más formalmente, o sea, empezaron como en 1960, ¿no? Igualmente, por ejemplo, este amigo del Ecuador, igual como en 1950 empezaron el cultivo de hongos. Quizá en países, en Francia, ¿no? En Italia, quizá comenzaron antes, muy probablemente, y también en las culturas asiáticas, ¿no? En China, ya había algunos cultivos. Sin embargo, en México, les digo, tiene como 60 años, ¿no? En realidad que llevamos cultivando algunos de estos hongos. Entonces, este compañero Ricardo Vittori, que les comento, cultiva todos estos hongos que son los que les voy a presentar ahorita y me parece una buena gama, ¿no? Está el típico champiñón, ¿no? Que es Agaricus bisporus, que es comestible. Está el hongo portobelo, ¿no? Que es Agaricus brunusis, que que este hongo es muy rico, ¿no? O sea, a lo mejor estos dos es muy fácil encontrarlos ahora ya en los supermercados, ¿no? Este hongo, además de ser comestible y que yo he visto que se ocupa, por ejemplo, como tapa de hamburguesas, ¿no? Y entonces se rellena, no sé, de verdurita o se rellena de queso. Es muy, muy sabroso, ¿no? Es comestible y pues también es medicinal. Estas características que les voy a mencionar del portobelo lo tienen muchos de los hongos, ¿no? Entonces es, por ejemplo, eh, activa como el sistema inmune, ¿no? Produciendo en particular las células T, las células del timo, las natural killer, que van a ir a atacar cualquier virus, parásito que se encuentre en nuestro cuerpo, el cuerpo lo identifique como extraño. Entonces, es muy bueno, ¿no? En general los hongos tienen, les digo, varios de estos hongos fortalecen el sistema inmune en este sentido. También se han descrito pues actividades como para disminuir la presión, para hipoglucemiante, ¿no? Para bajar el azúcar en sangre, que ayuda mucho a los diabéticos, como desintoxicante. Incluso algunos, bueno, vamos a hablar ahorita de ellos más adelante. Otro de los hongos también más cultivables, pues es el hongo ostra o las setas, ¿no? Que es Pleurotus stratus, es comestible y también se considera medicinal, ¿no? Como antibacteriano, antiparasitario, antiinflamatorio. Y también ayuda a fortalecer el sistema inmune. Por ejemplo, el hongo shiitake, ¿no? Que es Lentinus edodes, que es comestible y medicinal, ¿no? Tiene un alto contenido de vitamina D, ayuda para reducir los niveles de colesterol en este sentido, que también es, este, y con la fibra que tiene ayuda a la digestión. Incluso se ha reportado que puede ayudar a combatir algunas células cancerosas, ¿no? Esto, el shiitake en particular, junto con el reiki, que ahorita les voy a mostrar, ¿no? Está este hongo ostra, ¿no? Que también es una seta,
pero esta es otra especie, se llama Pleurotus yamot, y que es comestible, y quienes lo han, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de comer este hongo zeta rosado. No, yo no. No. Tiene un ligero sabor como a Rosalía dice que sí. ¿A qué sabe Rosalía? ¿A qué te sabe? Sí, también es llamado flamingo, ¿no? Por sus colores. Ajá, esa seta rosada también es llamada flamingo y es muy sabrosa. O sea, a mí no me gusta comparar los sabores porque luego dicen es que sabe a pollo, sabe a pescado, pero tiene un sabor muy particular. Es más consistente que la seta blanca o la seta gris. Y esa Karen es muy, bueno, la gente que se dedica a cultivar el hongo, hay veces que se cultiva seta blanca y se le pone un poco de micelio de seta rosa, porque haz de cuenta que como es más fuerte, como que es el hongo más fuerte que el blanco, si hay algún hongo parásito que quiera crecer ahí, un hongo malo, él lo absorbe y como que más bien, como que el hongo rosa se come alguna bacteria que haya un hongo malo y permite que no se reproduzca ese hongo malo que está ahí naciendo, que lo absorbe, ya no invade a los demás. Ese es de que luego entre la receta rosa se desarrolla pequeña, no se desarrolla grande, se desarrolla pequeña porque se está comiendo el hongo malo que llegara a tener tu bolsa. Ya, mira, eso no sabía, pero sí sé que tienen diferentes características, ¿no? Como tú dices, el hongo rosado como que sí tiene una consistencia un poquito más dura. Hay veces que sí yo he visto que también es mucho más chiquito que el blanco, ¿no? O la seta gris. Y a mí sí me parece que tiene un sabor como medio fuerte, son, ¿no? A lo mejor sí como con tonos como de pescado, ¿no? Pero todos son muy ricos. Sí. Y también ese hongo es más caro, el flamingo es más caro porque se reproduce menos. Exacto. Entonces, si una bolsa te va a dar, por decir, 7 kilos de seta blanca, si siembras el rosa, te va a dar 5 o 4 kilos. Es por eso que también es más caro y casi no lo hay. Gracias, Rosalía. Sí, yo sabía que estabas aquí. Tú te dedicas al cultivo de setas, ¿no? Al cultivo de seta blanca y gris. Okay. Casi rosa no. Bueno, aquí nos vas a apoyar porque tú eres la experta, pero No, al contrario, gracias. Está también otro hongo que es el hongo de invierno o el enoki, que también es comestible y que yo también he visto que se ha incrementado ya el cultivo de estos, a lo mejor porque requieren poquito espacio y también es medicinal, ¿no? Sobre todo como por sus cualidades medicinales que se ocupa para, o sea, ha visto que puede ayudar a mejorar las enfermedades como de artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn, que es como una enfermedad del intestino, ¿no? Que se inflama muy frecuentemente, el raquitismo, ¿no? Por su contenido en vitaminas en general, entonces. Y está este otro hongo, el hongo de oreja o auricularia fuscosucinea, que se ocupa mucho como espesante de sopas, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no lo comemos así tal cual, sino ya está como incluido en algunos de nuestros alimentos, ¿no? También se le han atribuido algunas propiedades analgésicas, ¿no? Para bronquitis, para bajar la presión, como anticoagulante. Y está este otro hongo, el reishi o Ganoderma lucidum. En México
esta especie fue como muy promovida como el hongo michoacano. No sé si alguno de ustedes llegó a escuchar el hongo michoacano, Uganoderma, No, no, ni idea. ¿no? Lo que sí es que este se ve bien feo. Es un hongo, es que le llaman Este hongos de medicinal. repisa, hongos de repisa, hongos que sí son duros, o sea, no es como que te lo vayas a comer así, ¿no? En general lo que se hace pues es deshidratarlo y más bien como comerlo en cápsulas o así, ¿no? Pero al igual que las otras propiedades que les dije, era como el hongo milagroso, ¿no? Y de hecho en la mañana tengo una compañera que estuvo conmigo en la maestría, que se llama Monse, que trabajó en el cultivo de este hongo, este, para caracterizar algunos de sus polisacáridos, etcétera, y ver sus actividades, ¿no? Justo ella lo que estaba viendo era comprobar algunas actividades, por ejemplo, que tenía para matar células de cáncer, ¿no? Pero sí se promovió mucho para, justo para el cáncer, para enfermedades como de estrés, de ansiedad, de depresión, también veía que se promovía. Es que yo escuchaba, no sé, o sea, como que a lo mejor yo me quedé traumada y pienso que todo el mundo lo hizo, pero yo escuchaba los infomerciales cuando chica y el hongo michoacano, ¿no? Y así como cuando pasas en un tianguis y dicen de la crema de sapo, de no sé qué, que cura todo, pues así era este reishi, ¿no? En realidad tiene una tradición milenaria, ¿no? En la medicina tradicional china tiene mucho tiempo de ocuparla, tanto por sus actividades de mejorar el sistema inmune, sus capacidades antiinflamatorias, toda la fibra que tiene y que te ayuda a los problemas digestivos, ¿no? Depresión alta, ¿no? De diabetes, etcétera. Entonces, sí es de estos hongos maravillosos, ¿no? Y que ya se pueden cultivar. Como ustedes pueden ver, ¿no? A lo mejor en las imágenes se pueden notar que hay algunos hongos que se cultivan en sustratos más o menos suaves, ¿no? Quizá el sustrato que más ocupamos para el cultivo de estos hongos es la paja, pero hay algunos que se cultivan directamente sobre cortezas, ¿no? Cortezas que ya están medio en descomposición, en troncos tal cual, y entonces los sistemas productivos que tienen estos, pues en vez de tener bolsitas, tienen troncos, ¿no? Entonces, es así como se produce. Hay otro, el melena de león, que también empieza a ser como muy popular dentro del ámbito medicinal, pero también es comestible. Vean qué lindo es, ¿no? Siempre he querido cultivarlo. Está el ostra rey, ¿no? Que es comestible y medicinal también. Él también cultiva que le llama chinchiala, ¿no? Que es Flavolus. Quizá estos no los conocemos tanto, ¿no? Pero él en Ecuador dice que la gente los conoce mucho y él los empieza a cultivar, ¿no? Zeta lanosa, que es este. Y hay algunos hongos que aunque nosotros quisiéramos cultivar, pues no hemos encontrado la forma en realidad cómo hacerlo, ¿no? Uno de ellos son las trufas, por ejemplo, ¿no? Que les decía de Tuber melanosporum, que es muy apreciado en la gastronomía, particularmente por su aroma. Dicen que si te tapas la nariz y te lo comes, no te sabe a nada, ¿no? Pero digo que sí sabe, pero es carísimo, ¿no? Unos 100 gramos de estas trufas te sale cerca de 1,000 pesos, ¿no? Entonces sí es muy caro. Pero como qué sabor y como qué sabor tiene. Tienen sabores fuertes. Fíjate híjole, es que no te puedo decir así, igual que el Rosalía, así como, sabe a pollo, sabe, pero tiene sabores fuertes como de clavo, como de esas especias fuertes. Y y hay trufa blanca y trufa negra, ¿no? Y lo que hace es que esta trufa no emerge como los demás sombreritos. Es un hongo que su cuerpo fructífero, que es lo tiene hacia abajo, ¿no? O sea, está metido. Y entonces se encuentra más o menos entre 6 y 15 centímetros metido, ¿no? Enterrado. Entonces lo que se hace para encontrar estas trufas
es que se utilizan cerdos, porque los cerdos tienen un gran olfato y además les encantan las trufas, ¿no? Entonces, ocupan los cerdos para encontrarlos y yo me imagino que también les dan ahí pues su recompensa, ¿no? A los cerditos, pero también ahora se están ocupando mucho más los perros, ¿no? Perros entrenados con los aromas para encontrar las trufas, porque pues los perros no se las comen, ¿no? Yo me imagino que sí había ahí un pequeño déficit de usar cerditos, ¿no? Está otro, el porcini, ¿no? Que como ven se parece mucho, por ejemplo, a los pambazos, ¿no? Pero no son estos y no se pueden cultivar. Las morquelas, estas morquelas creo que sí, ahora se pueden encontrar en algunos de estas tiendas como Select, sí, ya, sí se pueden encontrar, ¿no? Igual las trufas, las trompetas de la muerte, ¿no? Que también, todos estos son muy valorados como en la gastronomía, pero son caros y no se pueden cultivar, ¿no? Yo creo que por eso es que también son muy costosos. Entonces, bueno, como les decía, pues el contenido nutricional, ¿no? De las setas muchas veces se compara quizá con el de las carnes, ¿no? Por su alto contenido en proteína. Entonces, de hecho es un valor nutritivo proteico, no en realidad de carbohidratos y así, ¿no? Sino como de proteína. Y si ven las setas, pues están muy cerca de las carnes, ¿no? Y por encima de la leche y del frijol. Entonces, pues es una de las opciones que también han tenido, por ejemplo, las personas veganas, ¿no? No pueden comer o no quieren comer carne, pero pueden comer setas. Y de hecho, bueno, las setas en particular, pues ya no les mostré pues el árbol en general como de la vida, ¿no? Pero las setas son mucho más parecidas a los animales que a las plantas, ¿no? Digamos en el sentido como evolutivo, y a nosotros nos gusta ponerlo también, digo, aunque justo no son plantas, ¿no? Pues son una opción de también tener alimentos en la ciudad y donde a lo mejor no tenemos espacio, ¿no? A lo mejor vivimos ya en un departamento donde no nos prestan la azotea y decimos, pero ¿qué puedo cultivar aquí, no? Además de mis microgreens, pues a lo mejor podrían cultivar setas, ¿no? Que a las setas de hecho no les gusta la luz, ¿no? Entonces no necesitarían esa luz. Aquí les pongo una tabla de composición nutricional de esta empresa, ¿no? Donde pone el champiñón blanco, el portobelo, el crimini, que si ven es la misma especie, ¿no? El shiitake. Y lo que se puede ver, por ejemplo, es que tienen, pues, digamos, un buen contenido de proteína en gramos. Esto es por cada 84 gramos de champiñón. Por ejemplo, tienen 2.6 gramos de proteína. Y si ven, el que tiene un poquito más son las setas, ¿no? Y de la grasa, pues tienen muy poquita grasa, ¿no? También tienen buen contenido de fibra, ¿no? Que rebasa el gramo, y sobre todo, pues como minerales, ¿no? El aporte de minerales como calcio, y aquí está mal escrito, qué mal por esta empresa, de potasio, ¿no? Y de selenio. Si ven, el selenio está en picogramos, pero esta actividad inmunológica de la cual yo les hablaba, ¿no? De que promueve el desarrollo de las células natural killer, y que también activa otra parte del sistema inmune que tiene que ver con la inflamación, ¿no? Tiene que ver con el selenio, ¿no? Y los hongos tienen un gran contenido de selenio y que esto pues necesariamente necesitamos ingerirlo, ¿no? Es de estos oligoelementos que necesitamos ingerir. Entonces, de hecho, también vi que tienen una buena cantidad de yodo, ¿no? Por ejemplo, para las personas que como yo sufren de hipotiroidismo, ¿no? Entonces, pues son una buena opción de alimentación. En la mañana una compañera nos decía que
que a ella le gustaban mucho las setas, pero que las incorporó tanto en su casa que ya su familia ya no quiere saber nada más de las setas, ¿no? Entonces, pues bueno, solo no hay que abusar, pero son una gran fuente de alimento, ¿no? Voy a hablarles en particular del cultivo de setas, porque me parece que, digamos, análogamente como en la hidroponía, que les decimos, empiecen con lechugas, ¿no? Porque las lechugas son de esas semillas que son muy rápido de germinar, ¿no? Entonces, como que te van evitando frustraciones y eso te anima, ¿no? También es una de estas plantas que es muy resistente a cambios en el pH, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la arúgula, que si ya baja de 6, se empieza como a arrugar, se empieza a poner fea. La lechuga aguanta muchísimo, ¿no? Entonces, el cultivo de setas, de Pleurotus striatus, es como muy robusto, ¿no? Sí es como el cultivo de principiantes. Por ejemplo, el caso del cultivo del champiñón, pues requiere otro tipo de condiciones, requiere sustratos mucho más ricos, ¿no? Más degradados, con alta cantidad de materia orgánica. Entonces, se vuelven un poquito más complicados y este sería como el cultivo para empezar. Entonces, bueno, Pleurotus, ¿no? Hay diferentes especies, ¿no? O variedades, ya veíamos, pero bueno, son del reino fungi, ya decíamos, de la división Basidiomycota, las que hacen sombrerito, que hacen la seta, del orden Agaricales, género Pleurotus, ¿no? Pleurotus striatus. Y cuando ustedes, a lo mejor si quieren empezar este cultivo, pues casi siempre requerimos primero comprar lo que le llaman semilla, ¿no? Entonces, hay que ver que sea de esta especie, ¿no? Y quizá no otra que a lo mejor nos llame la atención porque puede ser un poquito más complicada. Por ejemplo, hay una seta amarilla que a lo mejor no sé si Rosalía la ha intentado cultivar, pero le gusta más el calorcito, ¿no? Entonces luego, por ejemplo, en Ciudad de México no hace tanto calorcito como a la seta amarilla le gustaría. Empiezan a tener como sus pequeñas dificultades, ¿no? Entonces, bueno, para hablar del cultivo de las setas, es importante que ustedes entiendan y conozcan el ciclo de vida. Entonces, el ciclo de vida, vamos a pensar que es, pues empieza con el cuerpo fructífero, ¿no? Si hacemos como la analogía con un jitomate, sería como el fruto, ¿no? Y las semillas, en el caso de las setas, serían sus esporas. Las esporas se encuentran contenidas en esta parte de abajo que se llaman láminas. Y entonces cuando las setas empiezan a madurar mucho, se empiezan más bien como a doblar y se empiezan como a madurar, se empiezan a abrir y empiezan a salir las esporas. Las esporas, en este caso, no sé si se acuerdan de sus clases de genética, ¿no? Pero este organismo es un organismo diploide, es decir, que tiene 2 juegos de cromosomas, ¿no? Entonces, las esporas no son diploides, ¿no? Sino son haploides. En nuestro caso, lo que ocurre por este proceso de meiosis sería análogo a nuestros óvulos y a los espermatozoides, ¿no? Entonces se generan esas células haploides que solo tienen un juego de cromosomas, ¿no? Ya sean los óvulos o los espermatozoides, se entrecruzan y forman ya la basidiospora. La basidiospora ahora germina, que también es un término que se le da, ¿no? A lo mejor no hemos encontrado nuevas formas o esto nos facilita, pero germinan las esporas, ¿no? Así como si germinan las semillas y se empieza a generar el nuevo organismo. Entonces el nuevo organismo se va construyendo de estas células que se llaman hifas, ¿no? Y cada una de estas bolitas pues es una célula, ¿no? Entonces empieza a ser un organismo pluricelular y que digamos, a este conjunto de células, ya que empiezan a crecer, se le llama micelio, ¿no? Entonces, ustedes también, si encuentran por ahí micelio, ya saben que son las esporas germinadas, ¿no? Es el hongo
en un estado, digamos, en un estado vegetativo, ¿no? Que análogamente a las plantas, ¿no? Sería como cuando van desarrollando todos sus tejidos, ¿no? Sus raíces, sus tallos, sus hojas, sería esta parte, ¿no? Donde se empieza a desarrollar. Entonces va creciendo, después se llama micelio secundario y eventualmente se va a preparar para sacar su fruto, ¿no? Y entonces cuando empieza a aglomerarse, ¿no? En un cierto punto y estas células se empiezan a diferenciar, ya para generar el cuerpo fructífero, el fruto, ¿no? Se le llama primordio. Y entonces ahorita les voy a enseñar algunas fotos de unos primordios. Es muy importante detectar esta fase porque en esta fase van a requerir un mayor suministro de humedad, ¿no? Para que se desarrolle bien el fruto. Entonces, sale el cuerpo fructífero joven, ¿no? Que en este caso, parece así un pequeño champiñoncito, ¿no? Y ya después tenemos digamos, regresamos a donde empezamos, que sería el cuerpo fructífero maduro, ¿no? Que es importante no cosecharlo tan maduro, porque si no, van a ver que va a empezar a sacar sus esporas, ¿no? Y luego alrededor, yo por ejemplo lo tengo como en un rack de metal, y entonces ya luego veo alrededor del rack que está todo blanco, ¿no? Y entonces dije, ay, ya se me pasó, o sea, se me pasó la cosecha y ya sacó todas sus esporas, ¿no? Además, Karen, respirar el espora, si nos, hay personas más sensibles que si no usan mascarilla y lentes, pueden afectar las vías respiratorias o generar síntomas así como si fuera alguna alergia. Exacto. Por eso también es importante no dejar verte espora. Así es. Fíjate que, bueno, hay que encontrar un espacio en la casa donde podamos hacer esto, porque si, como nos dice Rosalía, si no las cosechamos a tiempo, hay gente que empieza como a generar una especie de alergia. Yo conocí a una investigadora que se compró así su kit. Hay veces que ya venden el kit, ¿no? En internet lo pueden encontrar, es una cajita de cartón donde básicamente le abres, tú lo estás como regando, humedeciendo, te sale tu hongo y hay veces que cuando es la primera vez que lo estás haciendo, pues ves, es muy emocionante porque de un día a otro hay veces que crecen muchísimo, ¿no? Y entonces dices, ay, a ver hasta dónde va a crecer, ¿no? Sin embargo, pues es importante cosecharlas antes porque, de hecho, este es uno de los, digamos, de los contras, ¿no? De los problemas que genera la producción de hongos. La cantidad de esporas que se generan, ¿no? Y que pues pueden, como dice Rosalía, llegar a ser un problema de salud, ¿no? Pero bueno, ustedes cosechenlas temprano y cómanselas mejor. A menos que quieran como recuperar las esporas, ¿no? Entonces, vamos para producir los hongos zetas hay como dos fases, ¿no? Yo digo, a lo mejor hay más, pero está la fase como de producción de semilla, lo que le llaman semilla, ¿no? Que si ustedes lo ven aquí, en realidad estas son semillas de trigo, pero están infestadas, invadidas, ¿no? Inoculadas con el micelio del hongo Z. Entonces, el hongo Z, ¿no? Todo el micelio, esta parte que veíamos aquí, ajá, es todo esto blanco. Ajá. Y entonces el micelio secundario es cuando ya está así súper, súper, súper blanco, ¿no? Hasta parece como cremita. Entonces, esta es una parte. Y hay veces que cuando nosotros empezamos a producir las setas, a lo mejor no hacemos este primer paso y se lo dejamos a quien produce la semilla, ¿no? La semilla micelio. Porque, bueno, tiene algunos cuidados que se deben de tener. Entonces, por ejemplo, si ustedes colectan el trigo, ¿no? En el campo, pues este trigo pues tiene polvo, tiene esporas, ¿no? Tanto de bacterias como de hongos. Incluso la gente que lo manipula, lo mete al camión, a los costales, entonces trae mucha suciedad y no basta con lavarlo bien, ¿no? Sino que tenemos que eliminar
muchos de los bichos para que solo crezca nuestro hongo, que es el que queremos. Entonces aquí les pongo una tablita de algunos, la clasificación de algunos microorganismos de acuerdo a la temperatura que soportan o la temperatura en la que les gusta crecer y que han evolucionado para crecer en esa temperatura, ¿no? Entonces están los organismos cicrófilos, cicro de frío y filia de que les gusta el frío, ¿no? Como Polaromonas, ¿no? Esta es una bacteria que vive desde temperaturas de -0, ¿no? Idealmente le gustan los 4 grados, pero puede aguantar hasta los 10 grados, ¿no? Estos también, algunos de nuestros hongos les gustan estas temperaturas, ¿no? No necesariamente, pero pueden vivir en estas temperaturas. Por ejemplo, los hongos mohosos que crecen en nuestro refrigerador, ¿no? Están los organismos mesófilos, que están como más bien a temperatura ambiente, entre los 10 y los 45 grados. Un ejemplo de los mesófilos son Escherichia coli, de la cual ya hemos hablado también, que nos causa diarreas, ¿no? Escherichia coli, Salmonella, Shigella, estas bacterias que nos causan enfermedades gástricas, que nos causan diarrea, les gusta vivir en estas temperaturas, ¿no? Luego están las bacterias termófilas, por ejemplo. Si ustedes ven, a Escherichia coli ya no le gusta más de 45 grados, ya no lo puede tolerar, ¿no? Están estas bacterias como Bacillus stereotermophilus que soportan 60 grados, que son bacterias ya termófilas, ¿no? Que sí requieren mucha temperatura. Las hipertermófilas como Thermococcus celer, estos ya están en Yellowstone, ¿no? En los geysers, en cosas así, o sea, ya casi no las vemos. Sin embargo, hay algunas bacterias y hongos que generan esporas que pueden soportar los 60, 70 hasta los 80 grados, ¿no? E incluso más allá de los 100. Entonces, es muy importante pues, que nosotros conozcamos que existen todos estos microorganismos y que pueden afectar nuestro cultivo de setas, ¿no? Porque no queremos estar cultivando todos estos, sino solo uno, ¿no? Una especie. Y bueno, están otros, ¿no? Como estos, los Pyrolobus, estos sí ya están en ambientes súper extremos, pero bueno, lo que les quiero decir es que es importante, por ejemplo, podemos eliminar estos bichos, uno por temperatura, y la otra característica que es importante que nos ayuda a eliminar estos bichos es la presión, ¿no? Entonces, este es un diagrama de fases de funcionamiento de un autoclave. Un autoclave básicamente es una olla express grandota, ¿no? Una como tamalera. Entonces, en esta olla express lo que se hace, como ustedes si cocinan en olla express sabrán, pues es que por un lado aumentas la temperatura, ¿no? Le pones tu ollita con agua al fuego y entonces empieza a hervir y cuando hierve, pues sabemos que el agua hierve a 100 grados, entonces a los 100 grados ya nos eliminamos, pues, coli, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, como les decía, hay algunas esporas que quedan ahí de bacterias, de hongos. Entonces, esas esporas las vamos a reventar por presión, ¿no? Entonces, cuando empieza a hervir, empieza a sonar nuestra olla express, ¿no? Empieza a sacar su humito y entonces es bueno dejar que salga, se le llama purgar. Es bueno que se purgue todo el aire que estaba dentro de la olla, que está contaminado, que pudiera estar contaminado con esporas, con bacterias, que salga, que salga, que salga. Y después lo tapamos. Y cuando lo tapamos, lo que sucede es que sube la presión. Ustedes verán en su baumanómetro, ¿no? Que está ahí en la ollita, en la olla express. A veces está en atmósferas de presión, que te pone, nosotros normalmente estamos a 1 atmósfera, entonces sube a 1.5, o a veces está en libras de presión, ¿no? Que sube de 10 a 15. Entonces, aquí, por ejemplo, sube la presión y hay que mantenerlo, ¿no? Cuando cocemos frijoles, cuando cocemos pollo, lo dejamos ahí para que se reblandezca todo lo que está ahí, se cosa bien. Y entonces este tiempo es el tiempo de esterilización. Podemos esterilizar unos 15, 20 minutos, ¿no? Y ya después, pues, apagamos la flama, quitamos el botoncito, dejamos que salga la presión, ¿no? Solita, y ya, ya tenemos nuestro sustrato
en este caso de que hablábamos de las semillas, estériles, ¿no? Eso es muy importante, poder quitar todos estos bichos que son indeseables. Entonces, digamos, este procedimiento de esterilización a muchos se les hace complicado y entonces prefieren no hacer estos pasos, ¿no? Y también pues es respetable si no lo quieren hacer. Entonces, como les decía, yo considero que están estas dos etapas de producción. Por un lado, la producción de semilla micelio y por otro lado, la producción ya del hongo Z como tal, ¿no? Entonces, a mí me gusta dar esta parte de producción de semilla micelio, pues porque hay veces que, igual cuando comenzamos el huerto, ¿no? Pues necesitamos primero semillas, ¿no? ¿Con qué empezamos? Con semillas, ¿no? Y muchas veces las tenemos que comprar, pero para nosotros es muy importante que ustedes se independicen, ¿no? Y que no dependan siempre del proveedor de semillas, y entonces que ustedes puedan generar sus propias semillas. En ese sentido está esta primera parte, y es un poco complicada y espero no agobiarlos, ¿no? Pero luego viene la producción de hongo, ¿no? Y que yo les decía, ustedes pueden evitar esta parte y decir, no, no lo voy a hacer, y decir, solo voy a hacer esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, para producir las semillas, como les decía, necesitamos primero una base, ¿no? Entonces necesitamos comprarle a algún productor de semillas la semilla, y así lo venden. Ustedes pueden buscar en internet, así como semilla de hongo Z, ¿no? Aunque ya sabemos que no se reproducen por semillas, así se le llama, ¿no? Es el micelio que ya invadió esas semillas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, es esta especie, Pleurotus ostratus, y es la seta blanca, ¿no? Y hay dos formas de producir la semilla. Una es realizando un medio que se llama medio PDA, ¿no? Que también ya lo venden hecho, pero lo podemos hacer caseramente. Y la otra es hacerlo directamente en la semilla. Ahorita les voy a decir cómo. Entonces, si ustedes quieren hacer el medio PDA, lo que hay que hacer es poner 200 gramos de papa, ¿no? Necesitamos 200 gramos de papa, 200 gramos de dextrosa, que si no consiguen dextrosa, cualquier azúcar puede funcionar, el azúcar que nosotros compramos para endulzar, no sé, nuestra comida, esa funciona bien. 15 gramos de agar. El agar es, en este sentido, lo que aporta, pues es como un agente gelificante, ¿no? O que solidifica. Entonces el agar proviene de las algas y se puede conseguir en estas tiendas orientales, donde luego venden ramen, donde venden glutamato monosódico, etcétera. Pero si no se consigue, se puede sustituir, por ejemplo, por grenetina, ¿no? Entonces la grenetina, básicamente lo que vamos a hacer es una gelatina, ¿no? Pero de papa con azúcar. Eso es básicamente, ¿no? 1 litro, una olla express, ¿no? Aquí les pongo que en este caso, en este protocolo se utilizan tubos de ensayo. Si se utilizan tubos de ensayo hay que ocupar algodón y aluminio, algodón para tapar los tubos, para que pueda entrar el vapor, ¿no? Elimine todos los bichos que pudieran existir en el medio y en el aire, ¿no? En la cabeza de aire que le queda a nuestro tubo de ensayo, y que puedan salir, pero que no se moje el algodón, ¿no? Para eso es el aluminio. Pero se pueden ocupar frascos. Ahorita les voy a enseñar unos ejemplos de cómo se hace con frasco. Cubrebocas, es importante mantener, pues no estar hablando, sobre todo cuando hacemos estos procedimientos, pero pues si hablamos, tenemos que hablar, pues cubrirnos, ¿no? Para no estar contaminando con nuestros bichos a este medio de cultivo que ya queremos esterilizar. Y pues la bolsa de semilla, ¿no? Del hongo que queremos cultivar. Entonces, lo que se hace es que vamos a cortar las papas en cubitos, las vamos a hervir por 5 minutos. De ahí no vamos a ocupar las papas, sino solo vamos a ocupar como el caldito, ¿no? Que es el almidón que va a soltar la papa. Después le vamos a agregar el agar, la dextrosa, el azúcar, y lo vamos a agitar hasta que hierva. Es como hacer una gelatina, les digo.
Y entonces ya ponemos el medio de cultivo en algunos tubos o en algunos frascos, que tengan un buen porcentaje, digamos, una cabeza de aire, es decir, que no estén llenos, porque si están muy llenos con la presión, luego se nos pueden romper, ¿no? En este caso se les va a poner un taponcito de algodón con aluminio, un capuchón de aluminio, y hay que ponerlo en la olla express, ¿no? Con un poquito de agua, lo subimos a 1.5 atmósferas o 15 libras de presión y lo dejamos 20 minutos. Eso cuando salga va a salir caliente, ¿no? Y como saben, la gelatina así caliente pues es líquida, sin embargo cuando se enfrían pues ya solidifican. Entonces aquí en estos tubitos vamos a poner unos granitos de esa semilla, ¿no? De esta. Y nos podemos valer, por ejemplo, aquí puse una aguja de disección, ¿no? Ay, perdón, pero nos podemos valer de una cuchara, por ejemplo, es más fácil, ¿no? Sin embargo, es recomendable que todos los instrumentos que ustedes ocupen para hacer esto, pues estén estériles o estén muy limpios o bien sanitizados, ¿no? Entonces podemos ocupar una cuchara, pero entonces le pondríamos un poquito con un algodón, un poquito de alcohol y lo flameamos, ¿no? Con un encendedor. De esa manera ya tendríamos nuestra cuchara estéril, ¿no? Entonces ya dejamos que se enfríe tantito porque así caliente va a quemar a todo, ¿no? Y entonces no queremos que queme nuestro hongo y podemos ya meterla en la bolsa del micelio y entonces ir dispersando unos de esos cuantos granitos aquí. Lo que van a hacer esos granitos pues es invadir todo el agar, todo el medio de cultivo con este micelio, ¿no? Se van a poner blancos, blancos, blancos y después, si ustedes van agregando más, por ejemplo, más trigo, ¿no? El micelio va a ir a invadir ese trigo, ¿no? Y de alguna manera van conservando su cepa para irla reproduciendo, ¿no? Entonces esto hay que incubarlo por 20 o 25 días, ¿no? Para que todo esté lleno de este micelio. Y entonces van a ver que por ejemplo, sería como, son cajas Petri, ¿no? Pero sería como el equivalente en hacerlo en platitos. Esto sería el agar, ¿no? Ya gelificado el medio PDA. Y se puede inocular uno de estos granitos y va a infestar todo, ¿no? Van a ver cómo rápidamente crece. Entonces, los hongos Z siempre los van a ver, ¿no? Que su micelio es blanco o, por ejemplo, esta Z rosada, como flamingo, también tiene un ligero color rosado, pero nunca va a tener estos colores como verdes, cafés, negros, ¿no? Esto ya nos habla de otro tipo de hongos, no del hongo Z, ¿ok? Esos serían hongos que nosotros no quisiéramos que lleguen a nuestro cultivo. Ahora, otra forma de hacerlo es, por ejemplo, hacerlo directamente en las semillas de trigo, ¿no? Pues lo que hay que hacer primero pues es activar esas semillas. Entonces hay que remojar las semillas de trigo por 8 horas. Después hay que escurrirlas muy bien. Si no las escurren muy bien, a veces lo que sucede es que cuando se esterilizan las semillas como que se cocen de más, ¿no? Y se aplastan y forman ahí como una pasta y que ya luego es muy difícil, ¿no? Es muy agradable poder manejar el micelio cuando está así como en pellets, ¿no? Como que está muy compacto dentro de la semilla, es muy manejable, pero ya en forma de pasta se dificulta, ¿no? Entonces por eso hay que escurrirlo bien y lo podemos poner en botes, ¿no? En botes de vidrio o en bolsas de polipapel, ¿no? Es importante que sean bolsas de polipapel porque al final, pues esto está vivo y esto respira, ¿no? Igual que los animales, entonces necesita un intercambio como gaseoso y las bolsas de polipropileno no permiten ese intercambio gaseoso, pero las de polipapel sí lo permiten, ¿no? Y de hecho es como lo reproducen estas personas, ¿no? Que nos venden ya la bolsita, lo reproducen en bolsas, ¿no? Entonces, vamos a otra vez llenar nuestros frascos, llenar las bolsas y meterlos en la olla express, ¿no? Igual con agüita, 20 minutos, 15 libras. Y lo que vamos a hacer para inocular es lo mismo, ¿no? Abrimos rápidamente la bolsa. Yo les sugiero que cuando abran su bolsa,
cuando les llegue este paquete, lo hagan en la estufa, ¿no? Como en medio de 2 hornillas, porque en los laboratorios nosotros lo hacemos, mantenemos o generamos un área estéril con 2 mecheros, ¿no? Uno a la derecha, uno a la izquierda, y generamos más o menos unos 30 centímetros de área estéril. Pero pues bueno, si nosotros no tenemos mecheros, lo podemos medio sustituir, ¿no? Con prendiendo las 2 hornillas de nuestra estufa y trabajando en medio, ¿no? Más o menos donde se calientan las tortillitas, ahí está bien, ¿no? Entonces abrimos rápidamente la bolsa, no hablamos, no estamos hablando cuando abrimos la bolsa. Podemos tomar un poquito del PDA, ya sea aquí dice con la aguja, pero puede ser con una cuchara, ¿no? Y lo ponemos encima. Entonces, para que se imaginen un poco cómo quedaría, ¿no? Me encontré estas imágenes en internet de esta empresa que vende estos frascos ya con el trigo esterilizado, ¿no? Como listo para ser inoculado, pero están carísimos, ¿no? Sí es cierto que le tienen aquí sus adaptaciones muy bonitas, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, un sello de estos viales donde se pueden inyectar las esporas que a veces se producen en medio líquido, y tienen este filtro, ¿no? Que les permite el intercambio gaseoso sin que, por ejemplo, si llegan bacterias por aquí, ¿no? Van a entrar, pero se van a quedar retenidas en este filtro. Y la verdad está muy padre, pero sí está muy costoso. O sea, podrían hacer algo parecido, ¿no? Con frascos. Lo que hay que hacer es remojar nuestro trigo, colarlo bien, meterlo en la olla express, pero cuando lo metan, si ven, están más o menos llenos como a 3/4 partes. Nunca deben estar totalmente llenos, porque además tendrán que dejar un espacio para las semillas que nosotros le vamos a poner, ¿no? Que queremos que todo esto se infeste, se colonice del micelio, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es abrirlas un poquito, ¿no? Los frascos hay que dejarlos ligeramente abiertos cuando entran a la olla express. No hay que taparlos y cerrarlos por completo, porque con la presión y todo cerrado, pues se explota, ¿no? Entonces deben estar ligeramente abiertos. Yo, por ejemplo, me gustan estos frascos que luego venden así en las tiendas y que ya tienen un hoyito en medio. No sé si los han visto, en los que se pone el popote. ¿Sí los han visto? Sí. Sí. Yo ocupo esos frascos y pongo aquí un poco de esto que se llama guata, ¿no? Que es como el relleno de las almohadas y de los peluches, y que se puede conseguir en estas tiendas de telas, y es muy barato, ¿no? Y entonces esto me sirve como filtro, es decir, va a permitir, o como algodoncito, pero que no se humedece porque es como sintético. Entonces, esto, además, cuando lo meto al olla express, ¿no? Los tapo con un aluminio, ¿no? Solo para que no se me moje demasiado la guata. Entonces deja entrar el vapor que va a esterilizar todo mi sustrato, ¿no? En este caso, ayer no les dije, ¿no? Pero usualmente se ocupa semilla de trigo o semilla de sorgo. En particular me gusta más usar el sorgo porque es más durito, ¿no? Y como que permite ese manejo más fácil, ¿no? Como de caniquitas cuando quieres inocular. Y a veces es que el trigo es muy suave, ¿no? Y se reblandece mucho y me forma esa pasta, ¿no? Pero cualquiera de las 2 semillas se pueden ocupar. De hecho, el sorgo es difícil conseguir. Les comentaba ya en alguna otra ocasión que bueno, a pesar de que somos grandes productores de sorgo en México, pues todo eso se queda en el campo, ¿no? Difícilmente, o sea, se encuentra sorgo en la ciudad. Yo lo he encontrado en la central de abastos, pero es difícil encontrarlo, ¿no? Pero trigo me parece que es más fácil, ¿no? Y se puede ocupar. Entonces lo que hago es, una vez que ya lo esterilicé, sale de la olla express, ¿no? Me pongo dentro de mi área estéril, que es mi estufa, ¿no? Abro la bolsa del proveedor de semilla,
esterilizo mi cuchara, dejo que se enfríe tantito, la meto y hago una capita, ¿no? Pongo una capita de este micelio y ya lo cierro, ahí sí ya lo cierro perfectamente. Y entonces voy a esperar más o menos 20 días en lo que este micelio va a ir creciendo y va a ir invadiendo todo mi frasco, ¿no? Y entonces yo ya voy a tener ahí de alguna manera mi reserva y ya voy a poder seguir continuando mis ciclos posteriores. ¿Sí va quedando claro hasta acá? Sí, gracias, aunque creo que tendría que tener acordeón para hacerlo. Vamos a, bueno, yo les propongo que si quieren podemos intentar hacer esta parte, ¿no? La parte práctica el día lunes. Entonces, sin embargo, pues requeriríamos varios materiales, ¿no? O sea, necesitaríamos para esta parte, si queremos hacer la reproducción de la semilla, ¿no? Producción de semilla, pues necesitaríamos frascos, necesitaríamos trigo o sorgo, obviamente necesitaríamos el inóculo, ¿no? La semilla que podamos comprar de algún proveedor. ¿Qué más necesitaríamos? Pues básicamente eso, ¿no? Y para la segunda parte, ahorita vamos a ver qué materiales requeriríamos, ¿no? Para la producción ya de las setas. Entonces, si les parece muy complicado esto, pues podrían hacer solo la otra parte, ¿no? Pero también requiere sus materiales. Entonces, de alguna manera, esto es como mi banco de semillas, ¿no? Igual que lo tengo con mis plantas, pues así también lo tengo con mis hongos, ¿no? Con mis setas. Entonces tengo varias setas, ¿no? Por ejemplo, la amarilla, la gris café, la gris azul, la blanca crema, la que es blanca blanca, la rosa, ¿no? Y entonces de aquí voy tomando y voy inoculando mis frascos y cuando se me acaban, pues tomo un poquito de estos y repongo mi banco de semillas, ¿no? Pero de alguna manera puedo conservarlas así. Y pueden estar así un buen rato en el refri, ¿no? A veces lo que pasa es que si el micelio está muy activo, a veces como que empieza a fructificar aquí, ¿no? Y ya se ve aquí la seta aplastada, pero bueno, eso a veces pasa cuando no usamos tan pronto el micelio, ¿no? Esta semilla micelio. Entonces, bueno, la producción de hongo, que es esta segunda parte, ¿no? Imaginemos que ya no quisimos hacer la otra parte, pero sí le compramos al proveedor de semilla, de semilla micelio, 1 kilo, ¿no? 1 kilo de esta semilla ya toda llena de micelio, ¿no? Entonces viene la producción de hongo. Entonces, en esta etapa vamos a pasar por preparar el sustrato, pasteurizarlo o desinfectar nuestro sustrato, inocularlo, incubarlo, fructificarlo, ¿no? Esperar la fructificación y cosecharlo. Entonces vamos a ver cada una de estos pasos. Entonces primero hay que preparar el sustrato y generalmente, y está muy padre esta parte de los hongos, porque como les decía, de alguna manera ayuda, ¿no? A recuperar todos esos residuos agrícolas que a veces en el campo pueden ser un problema, ¿no? Hay veces que se acumulan las pajas, los montones de paja, de cebada, de trigo, de maíz, ¿no? Los rastrojos. Y luego a veces solo son como nidos de ratones, ¿no? Hay veces que de hecho prefieren como juntarlos y quemarlos, ¿no? Porque dicen, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, el cultivo de setas, pues es una manera como de retomar esos residuos y hacerlos todavía productivos, ¿no? Entonces hay que picar la paja. Esto de picar la paja es importante para dejarlos como entre 5 y 10 centímetros para hacer mucho más fácil que el hongo, es como premasticarles el alimento, ¿no? Como para que lo puedan ocupar de manera más fácil.
Y lo podemos poner, si es muchísimo, ¿no? A veces cuando se hacen estos procedimientos, pues ya no se hacen de pequeñas bolsitas, ¿no? Sino ya se hacen masivamente, entonces se ponen así en costales, en arpillas, la paja. Sin embargo, vamos a empezar con una poquita, entonces no es necesario que la pongan en ningún tipo de costal ni nada, ¿no? La podemos así manejar, más o menos 1 kilo. Vamos a hacer unas bolsitas como de 1 kilo, ¿no? De paja, entonces, de sustrato. Ahora, ya que lo cortamos, hay que desinfectarlo. Y entonces se puede hacer de varias formas, ¿no? Una, que quizás sería la ideal, es esterilizarlo. Así como les puse el procedimiento para esterilizar los granos, así también estaría súper padre poder esterilizar la paja, ¿no? Es decir, cortamos la paja, la metemos en la olla express, le dejamos ahí sus 15, 20 minutos y la sacamos, ¿no? Eso sería lo mejor. Sin embargo, mucha gente pues prefiere ya no hacer este procedimiento pues porque resulta costoso, ¿no? Ah, miren, nos dice Rosalía que hay unos muy buenos sembradores que utilizan acerrín cartón. Sí, incluso yo he visto que también se puede ocupar como sustrato, bagazo de café. No he visto que sea como el 100%, pero sí en mezclas y he visto que, al menos en el artículo que estuve leyendo, sí había un incremento en la productividad de setas, ¿no? Si se ocupaba una mezcla de paja con, por ejemplo, el bagazo de café, ¿no? Sí, utilizar acerrín cartón. Hay unos que utilizan, que parecía un chiste, pero sí utilizaban los pañales, ¿no? Los pañales para hacer cultivo. Entonces, bueno, pues porque son celulosas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es una alternativa también. Esa sería, según yo, la mejor, ¿no? Como esterilizarlo. Pero a veces que o sea, no puedes, si vas a hacer 20 bolsas, imagínense, o sea, te llevaría todo el día estar esterilizando, ¿no? Una bolsita y luego otra bolsita y luego otra bolsita, así sería, pues muy tedioso. Entonces lo que se hace, pues es como desinfectar el sustrato. Entonces, se puede hacer, por ejemplo, cuando les digo que se hacen en grandes cantidades, se pone como en un tambo y se hace como un fogón, se llena 3/4 partes del volumen del tambo con agua y se calienta por 1 hora, ¿no? No que hierva, pero sí más o menos 80 grados y se va removiendo, ¿no? Como para ir desinfectando. Y esto se le llama pasteurización, aunque en realidad la pasteurización es subir la temperatura sin llegar a ebullición y luego bajarla muy rápidamente y luego volver a subirla y luego bajarla otra vez. Eso es pasteurización. Pero bueno, a este método de desinfección del sustrato de paja, en este ámbito le llaman pasteurización, ¿no? Y la otra es inmersión alcalina, que también es muy sencilla, ¿no? Que es poner por cada kilo de paja, ¿no? Lo podemos poner en una cubetita de 20 litros, que es la que yo voy a hacer con ustedes, y se agregan 5 gramos de cal viva. La cal viva es esta que se ocupa para cocer el maíz. A lo mejor lo han visto en el mercado a veces cuando te venden maíz, sobre todo el pozolero, te venden la cal viva, ¿no? Se agregan 5 gramos de cal viva por cada litro de agua. Si no consiguen cal viva, que sería lo mejor, se puede utilizar cal hidratada, ¿no? Que es como esa cal que venden en la tlapalería, ¿no? Y ahí se ocuparía 8 gramos porque la composición es distinta, ¿no? La que no nos sirve es la cal agrícola, ¿no? Que tiene esta fórmula, ni el yeso, que si bien pues también es calcio, tienen estos otros componentes que no son buenos para el cultivo, ¿no? Entonces, la cal agrícola de hecho se ocupa, por ejemplo, cuando los suelos están muy ácidos, ¿no? Puede ser por su naturaleza que así sean, o sea, se empiezan a acidificar también, les decía, por el uso de fertilizantes, ¿no? Entonces, para cambiar esa situación del pH, lo que se hace es encalar, ¿no? Y se utiliza esta cal agrícola.
pero si pudieran conseguir la cal viva es lo mejor, ¿no? O en su caso, si se les es muy complicado conseguir la cal, pues lo que se puede hacer es que, como vamos a hacerlo como una prueba, ¿no? Pues sí podrían esterilizar una pequeña porción de paja en una olla express, ¿no? Ya una vez que desinfectamos el sustrato, pues entonces hay que inocular. Entonces, cuando inoculamos, pues idealmente también lo mejor sería hacerlo en un área estéril, ¿no? Pero pues no tenemos laboratorios, pero si lo hacemos en pequeño, podríamos hacerlo en la estufa, ¿no? Igual dentro de las dos hornillas podríamos hacer este procedimiento. Sin embargo, este procedimiento también es como muy robusto, ¿no? O sea, la carga que tenemos ya aquí de micelio es tan grande que cualquier bacteria que pudiera estar en las bolsas de polipapel, que son nuevas, ¿no? O que pudieran estar aquí flotando y cayendo en nuestra bolsa bacterias u hongos, ya serían muy poquitas, ¿no? En realidad el hongo, como nos decía Rosalía, le va a ganar en crecimiento a cualquier bicho que esté aquí en general, ¿no? Por la cantidad de microorganismos que hay en este micelio. Entonces, sin embargo, pues es importante mantener algunas precauciones, ¿no? Como limpiar muy bien el área, utilizar cubrebocas, guantes, que sea un espacio cerrado donde no haya mucho flujo de aire, ¿no? Si tenemos ventanas, pues cerrar las ventanas. Entonces, en una bolsita de polipapel es importante que sea polipapel, ¿no? Podemos ir apilando una capa de paja y después una capa de micelio, ¿no? Y así vamos haciendo como un pastel. Paja y micelio, ¿no? Y entonces más o menos se recomienda, pues, utilizar del 4 al 7% del total de la paja, ¿no? En micelio. O sea, para 1 kilo de paja, por ejemplo, ocuparíamos 70 gramos de semilla. Usualmente estos proveedores que nos venden la semilla en micelio, ya te lo venden en, no sé, por ejemplo, en presentaciones de 1 kilo, ¿no? Entonces, si estamos ocupando 70 gramos por cada kilo, pues ese kilo en total de micelio nos alcanzaría como para hacer unas 14, ¿no? Unas 14 bolsitas de kilo. Es importante pues ponerle la fecha para saber cuándo lo hicimos y para saber si vamos en el tiempo correcto o algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, esa sería la inoculación. Y después, miren, esta es una de las bolsitas que estábamos haciendo. Cuando estamos empezando, quizá no está bien que nos vayamos a este porcentaje de micelio que pudiera sonar muy poco, podríamos poner un poco más, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos poniendo casi una cuarta parte, ¿no? De micelio, un poquito más, ¿no? Del kilo, estamos ocupando 250 gramos de micelio. Y si ven la capa que hay entre paja y paja, es gordita de micelio. ¿Por qué? Porque cuando estamos empezando, es mejor que haya mucho más micelio, que crezca rápido y que invada todo antes de que se nos vaya a contaminar, ¿no? Cuando no conocemos muy bien las condiciones ideales, si el lugar que escogimos para nuestra bolsita es el adecuado, etcétera, ¿no? O sea, mientras vamos probando. Entonces, inoculamos y hay que ponerlo a incubar. Entonces, a los hongos en este periodo les gusta el calorcito, ¿no? Pero no les gusta que esté ventilado. O sea, no hay que ponerlo como en un invernadero, como en una caja, tal vez como en esta casa. ¿Se acuerdan la técnica que les dije del topper para las semillas? Pues en este caso no. A los hongos sí les gusta estar bien ventilados, ¿no? Tiene que estar el ambiente húmedo, eso es importante, y van a esperar más o menos unos 15, 20 días hasta que todo su pastel esté blanco, ¿no? Como que se ve aquí. Entonces, una forma de mantener la humedad, que a mí me gusta, es que se puede poner un trapito, ¿no? Trapito limpio,
mojado y lo ponen encima, ¿no? Una jerga o algo así, encima de su bolsita, y entonces van viendo, y si ya se está poniendo un poco seca, pues otra vez la humedecen, hay que exprimirla bien, la cosa es que tampoco escurra agua, ¿no? Porque esa agua estaría sucia, y podría contaminar nuestra bolsa, y ponerla así. Yo en particular, pues me valgo de un humidificador, ¿no? Que era de mi hijo, y lo ocupo para esto, ¿no? Entonces, pues están como con el humidificador así en el rack que les decía, ¿no? Entonces, una vez que ya está todo blanco, ¿no? Pasados los 20 días, ustedes van a empezar a ver que van a aparecer los primordios, que son estos brotecitos, ¿no? Se ven así como pequeñas montañitas, pequeños cúmulos, y empiezan a brotar. Entonces aquí, pues yo les sugiero que le hagan un corte, ¿no? Por ejemplo, con un cúter, puede ser. Otra vez, recuerden que el cúter debe estar como desinfectado, ¿no? Pueden poner un poquito de alcohol y flamearlo, y entonces abrir la bolsita en donde está aquí. Hay algunas personas que cuando ya está todo así blanco, abren por arriba, ¿no? Para favorecer que los primordios salgan o emerjan hacia arriba, o hay algunos que incluso quitan toda la bolsa, ¿no? Y ya lo dejan así. Entonces se confían mucho de alguna forma, ¿no? Pues porque ya les digo, toda la paja está llena de micelio, ¿no? Entonces difícilmente puede llegar algún otro bicho, algún otro bacteria o hongo que llegue aquí a colonizar, ¿no? Pero sí puede pasar. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo abrí aquí porque empezaron a salir los primordios, pero es así como se ven. No sé si alcanzan a notar que son pequeñas montañitas, ¿no? Y es ahí donde después van a empezar a salir justamente las setas, ¿no? Se empiezan a brotar, primero son así chiquitas, luego empiezan a crecer así, les digo que crecen súper rápido. Y bueno, vean, ¿no? Son pequeños, o sea, a lo mejor en la imagen se ven grandecitos, pero pues son de unos cuantos centímetros, ¿no? De estos primordios. Entonces hay que abrir y ya, ¿no? Entonces ya estamos en el periodo de fructificación. En este periodo es muy importante mantener bien la aireación, pero sobre todo la humedad, ¿no? O sea, dependiendo de donde nosotros vivamos, va a ser importante que ustedes, por ejemplo, con un aspersor, puedan estar a lo mejor echándole agüita, ¿no? Directamente ya a los cuerpos fructíferos, ¿no? Para que no se resequen, para que sigan su crecimiento, ¿no? Y lo concluyan bien. A veces empiezan a notar estos bordecitos, ¿no? Como cafecitos, entonces esto también nos indica que les falta humedad. Miren, aquí está como el rack, ¿no? Donde yo los tengo en este rack de metal, y les pusimos como una cobertura con unos costales, ¿no? Y encima les puse como una especie de lona que venía con la casa de campaña para que no les diera tanta luz, ¿no? O sea, porque no les gusta mucho la oscuridad, pero en esta etapa de fructificación sí es importante como abrirles un poquito para que sí les entre el aire y la luz, si les gusta poquito, ¿no? Sobre todo en el periodo de incubación, mejor mantenerlos oscuros. Y ya, pueden cosechar, ¿no? Recuerden que hay que cosecharlos no tan maduros, ¿no? Si ven que se están volteando, ahorita les voy a enseñar una imagen de uno que está como muy volteado, ¿no? Ya está medio volteadón, ¿no? Porque van a empezar a sacar sus esporas, ¿no? Entonces lo pueden colectar, y cuando lo cosechen, a lo mejor quedan algunos pequeñas setas que no se han desarrollado por completo. Yo lo que sugiero es quitarlas, porque si se quedan pequeños residuos, eso favorece a que lleguen mosquitas, y las mosquitas como de las de la fruta. Y esas mosquitas son vectores de bacterias, de hongos, ¿no? Entonces, mejor que no estén. Y hay que cortarlos, básicamente se rompen solos, ¿no? O sea, nada más hay como que
como que apretarlos tantito de la base, que es el estípite, ¿no? Como bastoncito, y quitar los residuos, ¿no? Entonces, miren vean que ya se volteó muchísimo, ¿no? Aquí ya está sacando sus esporas, ¿no? Y además como que está reseca, ¿no? Esta es una que sí se pasó muchísimo, ¿no? ¿Cómo se ve la contaminación? Por ejemplo, en esta que abrí por completo, vean aquí arriba, esta ya se contaminó, ¿no? O sea, tiene aquí verde, ¿no? Es un moho que yo no quería que estuviera, ¿no? Entonces, bueno, me parece que si ustedes se animan y lo intentan, esta temporada puede ser beneficiosa para el desarrollo de sus cultivos y entonces van a tener éxito y van a ganar experiencia y van a poder seguir haciéndolo, ¿no? También estuve viendo que ya con este micelio, pues antes yo lo echaba a la composta, ¿no? Y pues la verdad tiene bastantes nutrientes todavía. Es muy bueno que se descomponga en la composta, ¿no? Y forme parte de nuestros sustratos, el alimento para nuestras plantas. Pero también vi que se están desarrollando micoplásticos, ¿no? Que se desarrollan, por ejemplo, macetas con estos micelios, ya, una vez que ya dieron sus setas, ¿no? También es cierto que pueden estarte dando muchas veces, no es que coseches una vez, hay veces que puedes cosechar unas 3 hasta 4 veces yo he cosechado, ¿no? Y van a ver que todo el volumen pues se va reduciendo, ¿no? Va formando parte del micelio y obviamente de las setas, y entonces tú tenías una bolsa de 1 kilo y terminas con una plasta de mucho menos de la mitad, ¿no? Un pastelito bien pequeño. Entonces, he visto que se están haciendo macetas, que se están haciendo incluso sillas, ¿no? Que se están haciendo, pues, estos que le llaman superadobe, ¿no? Que también tienen micelio ahí para la construcción. Entonces, esto todavía abona un poquito más justo a reciclar los nutrientes, ¿no? Y que se pueden seguir aprovechando estos recursos hasta el final, ¿no? No sé cómo lo ven. ¿Les parece que sí puede ser que lo logren o no? Todavía no sé si me voy a animar a hacerlo, ese es el punto. Inténtalo, está muy padre. No sé, quería preguntarle a Rosalía si es así como ella lo hace o cómo lo hace ella, que es más profesional. Sí, Karen, nosotros antes sembrábamos, pero la verdad es que la esterilización de la paja es bien pesado y es costoso. Desde picar la paja ya se lleva, la verdad es que sí es cansado. Entonces, como ya luego ya me quedé yo sola con lo de las setas, ya mi hijo ya no participó conmigo, yo opto por comprar la bolsa inoculada. Yo pido ya al sembrador, le digo, no, pues yo necesito tantas bolsas, y él me da la bolsa ya inoculada. Y así pues ya también, porque yo no tengo bastante espacio, entonces para hacer la inoculación tienes esterilización, un espacio, la inoculación en otro espacio, la fructificación en otro espacio. Entonces la primera vez, por eso yo tuve un problema de contaminación, donde tuvimos que tirar la bolsa que teníamos, volver a pintar el invernadero. Disculpa. Sí, no, pues. Entonces, por eso ya opté yo por comprar la bolsa inoculada, ya nada más fructifico y vendo. Pero sí es muy bonito desde cuando sembrábamos, sí me gustaba sembrar y me gustaba ver todo el procedimiento. Hay una disculpa. No te preocupes. Pero sí, ahorita nada más de
nada más de sembrar, sembramos. Y sí, la verdad es de que salen los primordios bien pequeñitos y crecen tan rápido. O sea, en 4 días ya tienes una seta que pesa 400 gramos. Es muy bonito. Cosecho con la mano. Hay quienes cosechan con un cúter o un cuchillo, pero yo cosecho con la mano y giro las derecha, izquierda, hasta que se rompe. Entonces ya es como cosechando y luego como tercera vez, yo una bolsa, no, bueno, sí tuve como 5 bolsas, que esas dije, no, ya no va a dar. Entonces, acomodando, ya así en un rincón, y que es que algunas todavía dieron, o sea, me parece tan, luego las que son bien buenas, porque esas que yo ya había desechado volvieron a dar, quizá ya no mucho ni muy grandes. Esas cuando salen ya pequeñitas, ya no las vendo, o sea, yo soy la utilizo para vivir en la casa. Pero sí es una labor bien noble porque aparte a mí me agrada mucho porque no participamos en la crueldad animal y estamos obteniendo beneficios de la carne. Ujú.